Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. Nehemías capítulo 6, reconstruyendo nuestra vida en el Señor. Nehemías capítulo 6, vamos en este día, como siempre lo hacemos, fortalecidos en Él, sin desanimarnos, continuando siempre hasta la meta que Él nos ha trazado, llevados por su palabra, determinados por su espíritu, fortalecidos por su gracia, por su amor. Es como aquellos hombres pudieron continuar la obra que Dios puso en sus manos. Y nosotros, cuando vemos a David, cuando dice: no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan, nos damos cuenta de la certeza que tenía al expresar aquellas palabras, que la obra de Dios habría de consumarse, aún en la vejez, aunque las canas apareciesen sobre sus guedejas, sobre su cabeza, no había visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Cada obra de Dios que es efectuada en un tiempo, en un lugar, en una determinada circunstancia, habrá de tener su culminación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Él lo ha dicho: y el que comenzó en ti, en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nehemías vio su gran día, aquella obra de reconstrucción por fin levantada. Pero hay un detalle que nosotros observaremos en el capítulo 6, que es el que nos lleva en el propósito en esta semana, o en este día en lo particular. Una gran obra. Estamos dentro de una gran obra de Dios. Versículo 1. Informaron del asunto a Sanballat, a Tobías, a Gesem el árabe y al resto de los enemigos. Es decir, había oposición en aquello que estaban haciendo. Probablemente para ellos los enemigos eran solamente murallas que se estaban reconstruyendo, pero más allá de las murallas estaba un templo. Más allá del templo estaba un pueblo. Más allá del pueblo estaban corazones que buscaban a Dios. Y más allá de aquellos corazones estaba un Dios todopoderoso que había decretado una palabra en específico sobre su pueblo. Aquel pueblo que Él amaba. Aquel pueblo que Él escogió. Aquel pueblo que Él sacó de Egipto. Aquel pueblo que había sido disperso sobre las naciones de la tierra a consecuencia de su conducta, y por causa de una disciplina en corrección para ellos, para después hacerlos volver. Esa gran obra estaba siendo llevada por parte de nuestro Dios. No era una obra para destrucción del pueblo santo, era una obra para preservación del pueblo santo. La disciplina que ellos estaban llevando sobre sus hombros en ese tiempo era para hacer volver sus corazones a Dios. Y más que las murallas que se estaban reconstruyendo, más que el templo que se estaba erigiendo, era un corazón que estaba siendo formado y una obra que Dios estaba haciendo. Pero en ese contexto, tanto Nehemías como el pueblo, como aquellos que regresaron, como aquellos que estaban allí, encontraron oposición. Dice la Escritura que, versículo intermedio del 1, aunque para aquel tiempo aún no habíamos terminado o instalado los postes de las puertas. Cuando nosotros estamos en una obra, las cosas no suceden de inmediato, pero las cosas sucederán. Cuando nosotros vemos la maravilla de Dios cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto, fue una obra que se consumó, fue una obra que inició y fue una obra que se consumó por una palabra que había sido determinada desde antes. Ese pueblo estaría en esa tierra extraña, serían extranjeros en ella, y la palabra era clara: eran extranjeros, habrían de salir de ella. Pero aquella obra se consumó, aquella obra imposible para los hombres que estaban bajo el yugo de Faraón, llegó a su culminación. Enfrentaron ¿qué? La oposición de no ser ellos libres inmediatamente, pero la obra llegó. Así Nehemías. Dice versículo 2, capítulo 6 de Nehemías: entonces Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje diciéndome: ven, vayamos juntos a acampar como tropas en la llanura de Hino.
pero en realidad ellos planeaban causarles daño. Entonces yo les envié un mensajero a decirles, estoy llevando a cabo una gran obra, no puedo ir. Aquella gran obra que los enemigos veían sencillamente como pedazos de muralla que se estaban reconstruyendo, piedras que se estaban juntando, que no significaban nada para ellos de inicio, que uno de ellos hasta expresó, si un zorro trepara sobre sus murallas, un zorro la derribaría. Pero aquella gran obra, piedra por piedra, corazón por corazón, mano con mano, reconstruyéndose, poco a poco se estaba erigiendo como la gran obra que Dios había establecido. Y así lo veía Nehemías. Hermano, muchas veces, aunque otros vean una obra en demérito, como la ve Dios, es como nosotros necesitamos visualizarla en nuestro corazón. Dijo Nehemías, estoy llevando a cabo una gran obra. Porque la gran obra no eran las murallas solamente que se habrían de erigir. No eran solamente el templo que se habría de reedificar. Era un pueblo que habría que regresar. Y sobre ese pueblo que habría de regresar estaba una promesa de Dios. Estaba una obra de Dios. Estaba Dios obrando más allá de unas murallas y de un templo. Entonces, el punto con Nehemías aquí es que dice, no puedo ir, estoy ocupado en lo que tengo que hacer. Y esto para nosotros debe ser una enseñanza, porque en esa obra que Dios está realizando, nosotros debemos estar enfocados en lo que nos ocupa, a lo que Dios nos ha llamado, a cuidar aquello que Dios nos ha entregado. Estoy llevando a cabo una gran obra, no puedo ir. Por más sencilla que parezca una obra de acarrar una piedra, por más sencilla que parezca una obra de llevar el escombro o quitar el escombro, remover, por más sencilla que parezca aquella obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, dentro de nuestra pequeñez en lo que realizamos, existe una gran obra que Dios está llevando a cabo. ¿Y qué dijo Nehemías? No puedo ir. Prioridades. Tengo que realizar aquello en lo que Dios me ha puesto. Tengo que centrarme en aquello en lo que Dios me ha instalado. Si Nehemías hubiera accedido, hubiera ido con ellos, probablemente no tendríamos la misma historia que hoy estamos narrando, pero él dijo en la firmeza del carácter que Dios le había provisto y de la obra de la cual él estaba convencido. Estoy llevando a cabo una gran obra, no puedo ir, no tenemos tiempo para distracción. Si la obra de Dios es hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, así como le mandó a hacerla a Pablo, así como le mandó a hacerla a Pedro, ve, no dilates, ve a los gentiles. Esa gran obra, por sencilla que parezca para alguno de nosotros, es una obra de Dios. Dice la Escritura, y no solamente se detuvieron allí, sino que insistieron. Versículo 4 dice, en 4 ocasiones me enviaron este mismo mensaje y yo les di la misma respuesta. ¿Qué significa esto? La firmeza de permanecer en lo que verdaderamente es importante, en no distraer nuestra mente en aquellas cosas que nos alejan del propósito de su obra. Y eso es lo que regularmente ocurre con muchos de nosotros, que en algo que Dios nos ha llevado, viene el enemigo y nos distrae de la palabra, nos distrae de la oración, nos distrae del ministerio en la esencia de lo que es verdaderamente importante. El evangelista tiene que centrarse en llevar la palabra, las buenas nuevas a aquellos que todavía no las tienen. No puede estar un evangelista centrándose en lo que es el magisterio de la palabra, porque no ha sido llamado a ser maestro. El maestro tiene que centrarse en lo que es la palabra, en la profundidad de la palabra, para que pueda otorgar el conocimiento y los entendimientos puedan ser iluminados y podamos ver la obra y el propósito de Dios. Decía nuestro amado Pablo, fui constituido apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Muy claramente definido su propósito, muy claramente definido para él lo que Dios había dicho y la obra que llevaría a cabo. Cuando en este caso Nehemías es intimidado para detener la obra, él claramente les envía mensaje, no puedo ir. Estoy llevando a cabo una gran obra, no puedo ir.
¿Acaso voy a suspender las labores dejándolas para ir con ustedes? Y en 4 ocasiones me enviaron este mismo mensaje. Es un testimonio personal. Nehemías está hablando de su propia experiencia. Nos está transmitiendo por medio de estas palabras la convicción de su corazón, pero sobre todo lo que Dios había hecho en ese tiempo para con ellos. Y la palabra, que es eterna, nos sigue hablando y nos sigue dando este mismo consejo. No fui, les envié este mismo mensaje con la misma respuesta. De manera que Sanballat me envió a su criado con este mismo mensaje por 5ª ocasión, con una carta en su mano. Siempre vamos a encontrar algún motivo que nos trate de distraer del propósito al cual Dios nos ha llamado. Pero también siempre vamos a encontrar en la Escritura el claro mensaje de permanecer en aquello a lo cual Dios nos ha requerido. Nuestra respuesta puede ser la misma que envió Nehemías. No puedo ir. Versículo 6. En esa carta estaba escrito: se ha escuchado entre los pueblos, y Gesóm lo afirma. Lo puede afirmar quien sea. Pero mientras no sea una realidad, ellos pueden afirmar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de intimidar, con el propósito de desanimar. Entonces, hermano, sea lo que escuchemos, sea lo que digan, si nosotros estamos claros en el propósito que Dios nos ha establecido, como estaba claro nuestro Señor Jesucristo, como estaba claro nuestro hermano Pablo, estaban determinados, claros en la obra que Dios les había enviado. Se ha escuchado, se podrá decir muchas cosas, pero de nosotros depende el no dar oído o voz a esas cosas o a esas voces que tratan de desanimarnos o que tratan de alejarnos de ese propósito. En este caso, lo intentaron hacer cuando no se pudo de manera cordial o diplomática. Lo intentaron hacer por medio de la intimidación, por medio del temor, para que nosotros detengamos aquella obra. Lo mismo hicieron con Nehemías. Se ha escuchado entre los pueblos, se ha escuchado, pero no hay evidencia, no hay testimonio. Se dice. Esos son los rumores, son las palabras que salen, que llevadas a las conciencias débiles, los debilitan. Pero una conciencia, vamos a ver enseguida, fortalecida en Dios, es llevada hacia el propósito de la permanencia y no del desistir. Se ha escuchado entre los pueblos, y Gesóm lo afirma, que tú y los judíos están planeando rebelarse y que por esto estás reconstruyendo la muralla, y de acuerdo a estos informes, tú serás el rey. Además, que has constituido profetas que profeticen en Jerusalén acerca de ti, diciendo que he aquí que él reinará en Judá, y ahora le informaré al rey según estas palabras. Ahora pues ven, tomemos consejo unidos. La ambigüedad entre el temor, infundir temor, y llamarte a formar parte de ellos, no puede existir esa ambigüedad. O se está o no se está. O se es o no se es. Pero entonces Nehemías le envió la siguiente respuesta. Y siempre en nuestra vida vamos a estar emitiendo respuestas. ¿En base a qué? En base a lo que Dios esté formando y determinando para cada uno de nosotros. Entonces le dije: las cosas que tú dices no son correctas, sino que tú las has inventado. También él tuvo que decir la verdad. Tuvo que hablar con claridad de verdad. Tuvo que enfrentar a sus enemigos. Tuvo que hablar y decir, y también plantar su posición. Las cosas que tú dices no son correctas. Plantar su posición con la verdad. Porque todos ellos pretenden infundirnos temor diciendo: sus manos se debilitarán a causa de la obra, y nos decían: no trabajen. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? Oh Dios, fortalece mis manos. Oh Dios, fortalece mis manos. Significa entonces que en cierto momento Nehemías tuvo que recurrir a nuestro Dios
porque la situación que estaba enfrentando no era para nada fácil. Pero ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos en este día? ¿Qué habremos de hacer? Buscar nuestra fortaleza en Dios. Y después de encontrar nuestra fortaleza en Dios, las luchas o las pruebas, las intimidaciones probablemente continuarán. Pero hermano, debemos nutrirnos de una palabra que encontramos aquí en la Escritura. Estamos llevando a cabo una gran obra. ¿Y cuál es esa gran obra en la cual nosotros estamos inmersos? Estamos inmersos en la gran obra de salvación de nuestro Dios. No hay otra obra más grandiosa y poderosa y santa y maravillosa en la cual nosotros nos envolvamos, que es la obra de salvación. ¿Y cómo estás llevando tú la obra de salvación en tu vida? Yendo a Dios, buscando al Señor en oración, buscando obedecer a Dios, buscando la voluntad de Dios, buscando caminar en sus caminos, orando, buscando qué es lo que quiere Dios para nuestra vida, reconstruyendo aquellas cosas que están destruidas, yendo y fortaleciendo nuestras manos para encontrar refugio, fortaleza en Dios y perseverar hasta ver la muralla reconstruida. En este caso, aquellos cimientos que son levantados por esas murallas y nos protegen y nos guardan. Fortalece mis manos, porque no encontramos sino solamente en Dios nuestra fortaleza y nuestro levantar. Hermano amado, estas palabras de Nehemías para nosotros son igualmente reconfortantes. ¿En dónde encontramos nuestro ánimo? ¿En dónde encontramos nuestra fuerza? ¿En dónde encontramos el alimento sino solamente en Dios? ¿En dónde encontramos la energía para seguir hacia adelante? ¿En dónde encontramos la fuerza de la perseverancia sino solamente en Él? Me presenté luego ante Semaías, hijo de Elaías, y él me encerró y me dijo: ven, reunámonos en el templo de Dios, en el interior del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte. Por la noche vienen a matarte. Temor sobre temor. La humanidad vive en temor sobre temor, pero nosotros debemos de vivir confiados, sabiendo que la gran obra de Dios, que es la obra de salvación, se está gestando y se lleva a cabo a través de cada uno de nosotros. Pero igualmente, y con eso finalizamos, versículo 11. Pero yo le respondí. Si nos damos cuenta, desde el capítulo 6 viene enviando una palabra y Nehemías enviando igualmente una respuesta. Pero yo le respondí: ¿he de huir yo de hombres como tú? Lejos esté de mí que yo huya y entre en el templo, porque yo había discernido que Dios no lo había enviado. ¿Qué vamos a responder nosotros? He de huir en este día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hemos de huir o habremos de enfrentar? Dice Nehemías: lo habían enviado para que yo fuera intimidado y actuara de esa forma y pecara, y que esto sirviera de mala fama. Pero ellos pretendían intimidarme, sin embargo, Nehemías prevaleció. Y el capítulo siguiente inicia con el maravilloso mensaje de que las murallas fueron reconstruidas. En esos 52 días, después de la lucha, después de la intimidación, pero también después del prevalecer en Dios, aquella obra fue terminada. Así es que, hermano amado, no nos desanimemos, sigamos juntos, unidos, perseverando hasta el final. En ocasiones la reconstrucción no es fácil. De hecho, casi nunca lo es. Pero hay una cosa cierta: encontramos nuestro ánimo, nuestra fortaleza en Dios. Así es que si algo podemos decirle a nuestro Dios en esta mañana: oh Señor, fortalece mis manos para seguir, para continuar, hasta ver aquella obra consumada en el propósito tuyo. Le damos gracias a nuestro Dios. Así es que, como dice nuestro hermano Carlos, ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ¿por qué? Porque no somos nosotros los que llevamos a cabo esa obra. Es el Dios todopoderoso y eterno que nos llamó por su gloria y excelencia, el Cristo, el que nos sustenta. Y así como David
No he visto justo desamparado. En pocas palabras, la obra de Dios nos amparará hasta el final. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por tu amado Hijo. Te damos gracias porque fortalecidos por ti estamos. Te damos gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, excelso sobre todas las cosas. Y te damos gracias, Señor, porque caminamos fortalecidos en tu palabra, llevados por tu obra, Señor, llevados en tu propósito. Padre, al igual que Nehemías, te rogamos que tú fortalezcas nuestras manos en esta mañana, que afirmes nuestras rodillas, Señor, que hagas caminar nuestros pies en el propósito que has establecido para nosotros en este tiempo, en esta época y en estas circunstancias. Te rogamos, Señor, que jamás las palabras de intimidación lleguen a nuestro corazón y que la palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones de parte tuya sea la palabra que se levante para decir: he de huir un hombre como yo, he de dejar lo que estoy haciendo para ir y estar con aquellos que no construyen y reconstruyen en favor de Dios. Padre, fortalece nuestras manos, fortalece las rodillas debilitadas, fortalece los corazones pusilánimes, Señor, fortalece las mentes debilitadas, Señor, por los pensamientos de desánimo, de desconfianza y de desaliento. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fortalece las mentes, Señor, cuyos pensamientos se encuentran en desánimo y en desesperanza, y siembra tu palabra de esperanza, de fuerza, tu palabra que nos dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tu palabra que nos dice: Señor, estoy contigo, te he amado, si pasas por las aguas no te anegarán, si por el fuego no te quemarás. Gracias, Padre, por tu victoria en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Excelente, bonito, bendecido día. Sigamos adelante en la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Firmes, fortalecidos hasta el final. Hermana Elvira, Dios te bendiga. Hermana Daisy, que el Señor te guarde donde quiera que te encuentres junto con tu esposo. Ya le dijimos a tu madre que cuando se le tenga la oportunidad, hay personas que la pueden llevar y traer. Leonardo, el Señor te bendiga. El Señor les bendiga en abundancia. Les dejamos, hermano, el trabajo apremia. Dios les bendiga.